No hay nada, queridos amigos, en ciertos casos, como tener un secretario científico en un programa de radio. Un secretario que por su formación es ingeniero de montes, por su profesión es secretario general también de ADENA, pues no tiene más remedio que estar familiarizado con los temas de la conservación. Y digo esto porque muchas veces, cuando hay polémicas respecto a temas de conservación, cuando esa peseta que se quiere siempre cazar al vuelo, pues uno ve que va a surgir una nubecilla entre la peseta y la mano que la coge, en forma de unos, antes se les llamaba locos, hoy ya no, que quieren conservar un pino o un roble o una laguna, pues muchas veces dicen, ¡ay, la solvencia científica de estas personas! Aquí hay solvencia, esto es evidente. Pueden ustedes hacer las encuestas que les parezcan oportunas. Nuestro secretario científico, solvente, por su profesión y por sus títulos académicos, me va a responder a unas preguntillas que nos van a preparar para lo que viene después. Tengo entendido, querido Francisco, que igual que otros muchos países, en eso no hay que decir que hayamos sido diferentes, nos hemos cargado, y perdonen ustedes el término un tanto vulgarizado, una cantidad de lagunas y de ecosistemas húmedos que, aparte de que estaban algunos de ellos considerados como enclaves de importancia internacional, luego no han servido para gran cosa en estos vastos proyectos de aprovechamiento agrícola que tuvieron. ¿Podrías tú citarme algunos y darme algunas características de los mismos? Pues efectivamente, es lamentable contar con una lista negra donde se incluyen nombres que fueron tan conocidos y donde ahora están en el olvido. Por ejemplo, la laguna de Antela, en la provincia de Orense, era la de mayor importancia en Galicia, fue desecada para el cultivo agrícola en los años 60. Y se da la curiosidad de que el rendimiento es muy bajo frente a la inversión que fue realizada. Y también el hecho de que ahora parece que existe un proyecto para la construcción de una presa para poder regar dicha laguna. Absolutamente asombroso, señores. Se va a hacer una presa para regar lo que fue una laguna. A mí me gustaría mucho que nos contara alguien en este programa lo que se gastaron para desecar esta laguna y lo que ha producido después la tierra que ocupa lo que fue un emporio de la fauna ornítica de los medios palustres, en la que se encontraban, entre otras especies, los bellísimos y poéticos cisnes, los blancos cisnes. De alguna otra lagunilla por ahí no faltarán seguramente. Pues efectivamente, en la provincia de Cádiz, la laguna de la Janda también fue transformada en los años 60. Era interesante puesto que nidificaba la grulla. La laguna de Pitillas, en Navarra, desecada hacia el año 1972. La laguna de la Nava. Luego las zonas húmedas del Golfo de Rosas, en Gerona, que han sido transformadas precisamente por una urbanización, la urbanización de Ampuria Brava y el aeropuerto. Esta era importante por las especies del tarro canelo y el flamenco. Y en fin. ¿Para qué vamos a seguir? Hay la laguna de la Nava, el llamado Mar de Castilla. Yo recuerdo en mis años de la primera juventud, años lejanos, iba allí con mi buen amigo el doctor Valverde a ver grullas, a ver gansos campestres. Había miles y miles. Era un mar interior de una belleza tan extraordinaria que los países que basan su primera fuente de energía económica en el turismo se hubieran dado con un canto en los dientes si lo hubieran tenido. El espectáculo de los miles de grullas bajando en las mañanas de niebla del mes de noviembre sobre la laguna de la Nava, sobre el mar de Castilla. Ahora creo que hay tierras de módico nivel de rendimiento agrícola. Yo no sé cuánto se gastó en desecar la laguna, como tampoco me interesaría saber lo que costaría destruir la Catedral de Burgos. Esto no lo vamos a permitir porque desde niños estamos formados en el valor de los tesoros arquitectónicos e históricos. Estamos tratando de formarles a ustedes en el valor de otros tesoros mucho más difíciles de reemplazar, los tesoros biológicos. Por fortuna, no todos son promotores que no ven únicamente la ganancia fácil, la ganancia inmediata, el desarrollo. También hay hombres que se preocupan extraordinariamente por la defensa de la naturaleza. Hombres que se agrupan, hombres que crean organismos pequeños o grandes, como las dos personas que se han desplazado desde las Islas Baleares hasta Valencia para exponerles a ustedes y para exponerme a mí el problema de la albufera de Alcudia, para contarnos lo que pasa en una zona húmeda que está catalogada
en el proyecto Mar con categoría B, es decir, que forma parte de una serie de enclaves ecológicos que nos habíamos comprometido a salvaguardar a nivel internacional. Estos dos hombres son Juan Mayol, biólogo, miembro de la Junta del Grupo Ornitológico Balear y uno de los, diríamos que más asiduos publicistas dentro de la sección de defensa de la naturaleza del Diario de Mallorca. Si ustedes han pasado algunos días de sus vacaciones en la bella isla, si ustedes son lectores de periódicos, seguramente habrán encontrado artículos muy bonitos hablando de la fauna, de la flora, del paisaje, en una palabra, de la defensa de la naturaleza. Juan Mayol está en Valencia y nos va a contar algunas cosas respecto a la albufera de Alcudia. También se encuentra con él don Francisco Moll, economista de la Obra Cultural Balear y miembro también del Grupo Ornitológico Balear. Dos auténticas personalidades en lo que se refiere a la defensa de la naturaleza, que nos van a decir primero, por boca del biólogo, mi querido amigo Juan, háblanos un poco de la albufera de Alcudia. ¿Qué es la albufera de Alcudia? La albufera es una extensa zona pantanosa que debió tener más de 1.500 hectáreas y que se forma en el fondo de la bahía gracias a los aportes de los torrentes que descienden de la Sierra del Norte de Mallorca. Está formada sobre todo por un cañizal bastante elevado en la zona interior y en la zona más costera tiene una gran parte de matorral más bajo, de salicornia, etcétera, donde se reproducen algunas limícolas, y finalmente una barra de dunas con pinar mediterráneo, de pino de Alepo, donde existen además unas asociaciones vegetales muy interesantes y de mucha importancia. ¿Qué extensión tiene la albufera de Alcudia, Juan? La albufera, los proyectos de desecación empezaron desde hace siglos. En realidad ya los árabes empezaron, después continuó una compañía inglesa. Actualmente lo que queda digno de protegerse tiene entre 800 y 1.000 hectáreas. Entre 800 y 1.000 hectáreas, es decir, señores, es un enclave importante también por su extensión. Y bajo el punto de vista faunístico, Mayol, ¿cuál es la importancia, cuál es, diríamos, que la estructura de este ecosistema de la albufera de Alcudia? Bueno, evidentemente la importancia depende de la época del año. Como enclave reproductor ha sido bastante alterado, sin embargo queda todavía una colonia de garza imperial, se reproduce el aguilucho lagunero, el lana de real, el pato colorado, cantidad enorme de pequeños carricerines y carricero tordal, etcétera, buscarlas, en fin, en rapaces el águila pescadora. El águila pescadora no se reproduce en la misma albufera, pero sí en los cantiles próximos. Y con frecuencia seguramente pescará en la albufera. Sí, naturalmente, cada día, no se reproduce en la albufera, pero el aporte alimenticio depende de ella. Después, en época de migración, la importancia aumenta muchísimo. Es notable que se han visto en ella rarezas para la ornitofauna española de la talla del pelícano. Por ejemplo, el pelícano, según referencias antiguas, no era raro cuando esta especie era más corriente en sus zonas. Después, en invierno, el área de invernada es muy importante, aunque las dificultades para censar son muy difíciles, puesto que el cañizo es muy alto, de 2 metros o más, y no hay observatorios. Calculamos del orden de más de 10.000 ánades los que pasan todo el invierno allí, aparte de migrantes, que naturalmente la cifra se multiplicaría enormemente. ¿Y cuál es el estado actual, Juan Mayol, de la albufera en cuanto a su integridad, en cuanto a su conservación? La albufera ha perdido una de las zonas más importantes, que era el Lago Grande, que ahora se llama un poco cínicamente Lago Esperanza, y ha perdido también una parte de su costa. Sin embargo, queda todavía una franja costera de este pinar con dunas que te hablaba, de un interés botánico excepcional, quizás sea la última de España, puesto que el Saler ha perdido mucho de lo que era, y después la zona interior de Cañizo, donde están las colonias, y una parte también de esta zona de matorral costera, digamos de zona más baja, que también tiene un interés enorme, ¿no? Pregunto yo ahora, si por uno de esos milagros, porque hay que creer en milagros, Juan Mayol, si por uno de esos milagros nosotros consiguiéramos que, llevando el tema a la calle, llevando el tema a la opinión, abriendo un coloquio a todos los niveles que sean en torno de esta albufera que nos habíamos comprometido a conservar, no hay que apearse tampoco de esta tesis en cuanto a los compromisos internacionales, si por ese milagro se paralizaran
o se contuvieran de algún modo las obras que van a afectar a la Albufera, ¿podríamos pensar que seguíamos teniendo todavía un enclave ecológico de interés excepcional? Indudablemente, sí. O sea, a nivel balear es la zona más importante que nos queda. Ha sido siempre la zona más importante y sigue siéndolo todavía. Por otra parte, creo que ha perdido el lago, aunque no totalmente, y que podría incluso medio adaptarse de nuevo a la vida salvaje, puesto que ha sido urbanizado solamente en la mitad de su litoral, por decirlo así, y por otra parte lo que queda constituye todavía un ecosistema prácticamente completo. Quiero decir que no ha perdido una parte tan importante que signifique que tarde o temprano se degradará. Creo que sigue siendo todavía una zona de una importancia excepcional, indudablemente dentro de las 2 o 3 primeras de Baleares. Es decir, que estamos a tiempo. Paso entonces a preguntar a don Francisco Moll, al quien no tengo el placer de conocer, pero yo creo que todos los conservacionistas hablamos un idioma común y por consiguiente le ruego que me considere como un amigo que voy a comprender perfectamente sus puntos de vista. Señor Moll, ¿cuál es el peligro actual más grave que afecta a la Albufera? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál ha sido un poco la historia de los esfuerzos de ustedes para evitar el peligro y de los esfuerzos de los que han proyectado y puesto en marcha el peligro para seguir adelante? Pues en realidad se ha tratado de un típico negocio de promotor. O sea, como el valor de la zona agrícolamente no existía, sobre todo en la zona más litoral, porque ya lo que se podía desecar económicamente ya se desecó hace 100 años, pues entonces agrícolamente no tenía valor y el pueblo no daba importancia al extraordinario valor que significa una zona húmeda hoy en día. Entonces el precio de compra que obtuvo el promotor fue muy barato y el negocio está en venderlo a precio de solar, haciendo simplemente unos trabajos previos. Lo que pasa es que este trabajo ha significado la desecación en la parte del lago. Esta desecación se ha hecho a base de cenizas, de escombros y demás, y se ha creado un terreno plano que no tiene un interés paisajístico. El que tenía lo ha perdido. Se ha quedado una zona arrasada. Entonces allí se han edificado grandes bloques, lo cual ha sido evidentemente negocio para el promotor y el constructor, pero en cambio estos bloques no han sido rentables económicamente, sobre todo en la zona más peliaguda para nosotros, ¿no?, que era la zona antiguamente húmeda. Y nos hemos encontrado con que ha habido suspensiones de pagos incluso de la gente que había edificado hoteles en aquella zona. O sea, económicamente no ha sido rentable más que para el promotor. Me imagino, Juan Mayol, que yo creo que como naturalista lo comprenderás muy bien, en una zona tan estratégica para nuestro turismo que, toco madera, esperemos que no decaiga, el tener un enclave ecológico de extraordinaria importancia, el poner en marcha una albufera en la que en ciertas épocas del año la fauna es abundante, en la que se pueden ver animales ya tan raros como el águila pescadora, hubiera sido, pienso yo, que mucho más importante para el mismo turismo que degradar esta albufera para hacer unas urbanizaciones que no tienen, creo que, más encanto que cualquiera otras del estilo de la bella costa mallorquina. Entonces, mi caballo de batalla siempre es que la conservación no implica oponerse al desarrollo, que la conservación es el mejor desarrollo y la mejor inversión que se puede hacer. Efectivamente, la crisis, la paralización de muchas obras podría ser un buen momento para, si no los promotores, por lo menos los que tienen la obligación desde sus altos puestos de la administración, desde esa atalaya que consiste en ver los peligros para el devenir de cualquier tipo de riqueza, bien sea esta una riqueza de orden palpable, económico, o una riqueza ecológica más importante, recapitularan y pensaran en el tesoro que tienen en Mallorca con su albufera de Alcudia para hacer algo que como espectáculo podría ser muy importante en cuanto a la propia esencia de la conservación. Pero tengo entendido que hay otro proyecto que de alguna manera se va a intercalar, va a incidir sobre el proyecto de las urbanizaciones. ¿Podríais
aquel de vosotros que consideréis que se conoce el tema mejor, hablarnos de este proyecto. Creo que te refieres a la futura central energética que está proyectada al fondo de esta bahía. Efectivamente. Bueno, la central, desde el punto de vista nuestro, puede ser tan solo un peligro contaminante, puesto que se sitúa cerca de la albufera, pero no en su interior. Hay dos peligros, serían la contaminación por cenizas, que hasta ahora ha sido grave. Los lignitos que se consumen en Mallorca son sulfurosos, por tanto las cenizas las cenizas tienen, en fin, un alto contenido tóxico. Hasta el momento estas cenizas se empleaban para desecar la albufera, llenando la albufera con ellas. Creo que en el nuevo proyecto, según lo que he leído en el anteproyecto presentado, las cenizas serán devueltas a las minas, llenando con ellas los pozos vacíos. Es la mejor solución. Ahora bien, desde el punto de vista de humos, una chimenea de 150 metros colocada al lado de una albufera será muy antiestética, pero quizás sea la manera de alejar los humos de la albufera. Probablemente la albufera sería la zona de Mallorca que menos partículas recibiría de esta central. En una palabra, creo que la central puede perjudicar bastante a la zona urbanísticamente, quizás, o al menos eso creen los promotores, que están realmente bastante asustados, y sin embargo a la larga puede beneficiarnos, puesto que al disminuir el valor urbanístico de los terrenos, estos serían desecados, no serían desecados, supongo. Entonces, de una manera sencilla, para informar a los seguidores de nuestro programa, que evidentemente, aunque son grandes aficionados, no son ecólogos, ¿qué es más grave para la albufera de Alcudia? ¿Los proyectos de urbanización o el proyecto de central energética? Bueno, creo que no hay que estudiar demasiado para darse cuenta de que más vale tener una albufera un poco contaminada que no un aeropuerto deportivo o un campo de golf. Evidentemente. Entonces, me parece a mí que la alianza que buscaban los promotores urbanísticos con los promotores de la protección no ha llegado a buen término. Cabría ahora pensar si podría pensarse en otra alianza, la alianza energético-conservacionista. Qué bello término, qué ecuación tan asombrosa. Yo estoy totalmente convencido y por eso no me he opuesto nunca de una manera, digamos que irreflexiva, a los proyectos de centrales energéticas. Evidentemente hay cosas contra las que no se puede luchar. El turismo, y sigo tocando madera, se puede acabar un día, pero lo que nunca se acabará será la dependencia del hombre de la energía. La energía la necesitamos, y si una central energética salvara una albufera que estaba condenada a muerte, bendita sea la energía en este caso. Mis queridos amigos, cuando vuelva sobre el tapete el tema de la albufera de Alcudia, al cual invitamos a todos los interesados, también a los promotores turísticos, tantas veces admirables por la riqueza que han aportado a nuestro país, los promotores urbanísticos, los promotores de la central energética y, evidentemente, actuando como mantenedores, quien deben hacerlo, que son los que se conocen esta asignatura tan compleja de la ecología. Entonces nuevamente abusaremos de vuestra amabilidad y estaréis en Valencia para que entre todos obtengamos alguna luz sobre el tema de la albufera de Alcudia y, sobre todo, cumplamos con nuestra obligación, que es advertir al confiado hombre de la calle, al contribuyente, al ciudadano, al que tantas alcudias le han ido arrebatando en los últimos decenios. Muchas gracias, don Juan Mayol y don Francisco Moll, y hasta pronto. La próxima semana, Félix Rodríguez de la Fuente nos sumergirá de nuevo en El Planeta Agua. En el control de sonido estuvo José Soria, efectos especiales de Bernardo Domingo, montaje musical Eugenio Borrego. Secretario científico Francisco Ortiz de la Torre. Realización Herminio Verdú.